15 de julio de 1904, fallece Anton Chekhov, El humor en lo trágico. Claros ejemplos de esto, del humor en lo trágico, son sus cuentos cortos Lotimo y Carta a un reportero. Se le considera el creador del relato moderno, en el que el efecto depende más del estado de ánimo y del simbolismo que del argumento mismo del tema. Anton Chekhov, que nació en el puerto de Taganrog, en Ucrania, el 29 de enero de 1860 y murió el 15 de julio de 1904, y quien quizá por esa teoría que esbozara en alguna oportunidad el escritor colombiano José María Vargas Vila, quien decía que del sitio natal y del mar dependen la idiosincrasia y el talento de las personas, de Anton Chekhov, que nació ahí a orillas del mar, se podría decir que fue un personaje grandioso. Aficionado a la literatura desde muy joven, se dedicó a ella por completo, dado que no pudo ejercer su profesión de médico a causa de que padecía de tuberculosis, enfermedad para la que en esa época no había cura en el momento. Recuerden que no se había descubierto la penicilina y mucho menos la estreptomicina. A Chekhov se le considera el creador del relato moderno, en el que el efecto depende más del estado de ánimo y del simbolismo que del argumento. O como lo plantea muchos años después Julio Cortázar, un cuento es malo cuando se le escribe sin esa tensión que debe manifestarse desde las primeras palabras o las primeras escenas. En esos cuentos de Chekhov hay una especial mezcla de humor en las pequeñas cosas trágicas. Es difícil pensar en una obra de teatro o relato de Chekhov donde no se produzca alguna muerte, o donde ésta, habiéndose producido ya, no proyecte su sombra, como en el caso del ahogamiento del hijo de Reneskaya en el Jardín de los Cerezos. La muerte es la bisagra sobre la que gira su obra, indica la periodista Janet Malcolm en su libro Leyendo a Chekhov. Si bien sus primeros cuentos humorísticos, relatos de Motley y su obra del teatro inicial Ivanov, publicados en 1885 y 86, tuvieron gran éxito, lo cierto es que, como lo recuerda el portal Bachillerato Virtual, sus mejores producciones aparecieron en su obra póstuma, Los Veraneantes y otros cuentos, aparecidos en 1910, cuando ya le había muerto, naturalmente, ojo, cuentos póstumos. Lo único que necesito es tener el talento necesario para distinguir las opiniones importantes de las que no lo son. Saber presentar a los personajes y hablar con sus propias palabras, dijo en alguna oportunidad en 1888. La sobriedad de su estilo y de lo sencillo de su lenguaje, además de lo modesto de sus tramas, son destacados por el escritor argentino Julio Cortázar, quien lo considera en verdad genial. En el tema de la mayoría de los admirables relatos de Anton Chekhov, ¿qué hay allí que no sea tristemente cotidiano, mediocre, muchas veces conformista o inútilmente rebelde? Lo que se cuenta en esos relatos es casi cosa que de niños, en las aburridas tertulias que debíamos compartir con los mayores, escuchábamos contar a los abuelos o a las tías la pequeña insignificante crónica familiar de ambiciones frustradas, de modestos dramas locales, de angustias a la medida de una sala, de un piano, de un té con dulces. Y sin embargo los cuentos de Catherine Mansfield y de Chekhov son significativos. Algo estalla en ellos mientras lo leemos y nos proponen una especie de ruptura de lo cotidiano, que va mucho más allá de la anécdota reseñada, señala el escritor sudamericano. Tras su muerte en el balneario alemán de Baden-Weiler, el 15 de julio de 1904, los biógrafos de Chekhov reseñaron que se registraron 588 relatos, entre novelas cortas y cuentos largos, en los que siempre rechazó el moralismo y los intentos de hacer pedagogía en las narraciones. En esas, en cambio, aparece su sentido del humor en lo trágico, en situaciones de cualquier tipo. Un ejemplo de esto está en su cuento Lotimo. Fíjense ustedes, el cuento es el siguiente. En tiempos de antaño, los delincuentes condenados a la pena de muerte gozaban del derecho de vender en vida sus cadáveres a los anatomistas y fisiólogos. El dinero obtenido de esta forma, aquellos se lo daban a su familia o se lo bebían. Uno de ellos, pescado en un crimen horrible, llamó a su lugar a un científico médico y tras negociar con él hasta el hartazgo, le vendió su propia persona por 2 guineas. Pero al recibir el dinero, él de pronto empezó a carcajearse. ¿De qué se ríe?, se asombró el médico. Usted me compró a mí como hombre que debe ser colgado, dijo el delincuente carcajeándose. Pero yo lo timé a usted, yo voy a ser quemado.
buen quiste de Quejo ahí en ese cuento. Una muestra de la burla sangrienta, trágica, que como bien anuncia Cortázar, estalla en sus cuentos a medida que los leemos, es este cuento que acabamos de explicar, el cuento de Lo Timó. Y hay otro que se llama Carta a un reportero, en la que otra vez aparece lo trágico, pero en lo pequeño. Esta semana hubo 6 incendios grandes y 4 pequeños, dice Quejo. Se suicidó un joven por el amor apasionado hacia una dama, y esa misma dama enloqueció al conocer su muerte. El portero Guskin se ahorcó porque había consumido en exceso. El día de ayer se hundió un bote con 2 tripulantes y un niño pequeño, pobre niño. En los jardines públicos de la Arcadia le agujerearon la espalda a cierto comerciante y casi le rompen la crisma. Atraparon a 4 ladronzuelos bien vestidos y un tren de mercancía naufragó. Lo sé todo, estimado señor mío, qué circunstancia tan diferente. ¿Cuánto dinero tiene usted ahora y a mí no me da ni un centavo? Los buenos caballeros no hacen eso. Su sastre informó un hombre sin vaso. Bueno, son 2 par de muestras de Antón Quejo y sus cuentos con ese humor en lo trágico.